la comunicación con República Dominicana. Estamos en contacto con Mirta Rodríguez Calderón, colega nuestra, profesora universitaria, madre, maestra. Como usted sabe, usted que nos sigue, estamos visitando telefónicamente distintos países de América. La semana pasada hablamos con Sara Lovera, también colega de México, respecto del tema de la violencia familiar y sobre todo la violencia contra las mujeres. Así que, Mirta, Silvia Fernández y Julio Rudman, te damos la bienvenida telefónica y un agradecimiento por charlar con nosotros. Yo también les agradezco a ustedes y les saludo con mucha énfasis a ustedes y a sus radioyentes, por supuesto. Bueno, nosotros metiéndonos en internet, en la red, nos damos cuenta que también en ese país la situación de violencia contra las mujeres tiene ribetes de tragedia, ¿no? Así es. Yo pienso que tiene dimensiones de horror, porque realmente los niveles de asesinato, por ejemplo, los feminicidios, a esta altura del año son ya 169, hasta ayer, 169. No dudo que ya haya subido un número. Eso es una cifra espeluznante. Terrible. Yo creo que es de las más altas que nunca se han registrado aquí, aunque en general desde hace ya varios años hay 130, 140 feminicidios por año. Pero no es solo los feminicidios, es en general el maltrato, la violación de niños y niñas, en fin, es una situación de violencia realmente muy fuerte. Y aunque hay alguna voluntad y algunos esfuerzos de parte de las estructuras del Estado y de otras estructuras de la sociedad civil, no se logra frenar este desenfreno y esta escalada de cosas que son realmente horribles. Mirta, porque no es solo la mujer que muere, porque esa mujer que muere deja hijos huérfanos. Y además ese individuo que se ha convertido en un asesino también es otra persona ya para siempre. De manera que es una tragedia, como tú mismo lo has dicho, una tragedia demasiado fuerte. Mirta, ¿y a qué pensás que se debe no solo lo que sucede en República Dominicana, sino el crecimiento de la violencia hacia la mujer en todo el mundo, considerado inclusive por algunas organizaciones feministas como que ya estamos hablando de una pandemia global, ¿no? Así es. Aquí incluso hay varias voces importantes sobre todo de mujeres, de feministas, que han indicado que si se produce una epidemia de cólera, por ejemplo, como que se ha producido, todas las fuerzas del Estado, salud pública, etc., se pone en función de eso. Sin embargo, la pandemia que representa la violencia contra la mujer y contra los niños, la violencia social en general, porque también hay muchos asesinatos, muchos conflictos de carácter social, pero en específico la violencia contra la mujer no se detiene, y sí es una pandemia, indiscutiblemente que es una pandemia. Las organizaciones feministas a que haces alusión ¿están bien arraigadas, tienen consenso popular? Mira, el feminismo en República Dominicana ha pasado por distintas etapas, y yo no te diría que tienen consenso popular, pero sí tienen prestigio en la gente. Se reconoce que se trata de fuerzas y de personas que han luchado toda la vida y que han conseguido cosas importantes, porque en el año 97 consiguieron una ley que es una ley contra la violencia, claro, la pusieron como intrafamiliar. Claro. Y además de las organizaciones feministas, están centros académicos importantes que se preocupan de este tema, como es el Centro de Estudios de Género de una universidad tecnológica, y hay otras fuerzas, organizaciones de mujeres no feministas o no necesariamente feministas, pero que trabajan con grupos de base y con mujeres modestas, y todo eso están alarmadas. Esas organizaciones todas están alarmadas y por supuesto alarmando y dando la voz de alerta y diciendo que hay que frenar esto de otra manera, pero lo cierto es que se siguen produciendo estos problemas. Mirta, más allá de la alarma de las organizaciones de mujeres, que eso siempre ha estado y que tratan todo el tiempo de visibilizar estas problemáticas,
en general los estados, vos poco recién lo comentabas, no toman cartas sobre el asunto, digamos, de la violencia hacia la mujer. ¿Vos a qué pensás que se debe que los funcionarios y funcionarias también, por qué no, no ven la problemática y no lo asumen y no generan políticas públicas para que esto empiece a disminuir? Mira, yo creo que sí la ven, pero no toman las acciones necesarias. Sí. ¿Por qué? Por toda una correlación de fuerzas muy adversas, muy permeadas y muy dominadas por la Iglesia Católica, con la cual el Estado Dominicano tiene un concordato, así que eso está presente en todo. Y digamos, situaciones como la de las interrupciones de embarazo, ni siquiera en los casos en que hay malformaciones o hay violación, o en fin, estas causales terribles que afectan la vida de tantas mujeres y que las llevan muchas veces a la muerte, ni siquiera en esos casos la interrupción del embarazo es permitido. Ahora mismo se está discutiendo una modificación al Código Penal y no se consigue todavía que sea reconocido el derecho de las mujeres a dar fin a un embarazo no deseado, un embarazo que trae un bebé con malas condiciones, un embarazo que es resultado de una violación y incluso de un incesto. Ni siquiera cuando corre riesgo la vida de la mujer, por ejemplo. Claro, sí, aun cuando ponga en riesgo la vida de la mujer, tiene que parir de todas maneras. Hace unos meses las mujeres de aquí, las mujeres dominicanas organizadas, llevaron este caso a la Corte Internacional de Derechos Humanos, y una de las cosas que espantaba a los jueces y a las juezas de la Corte Interamericana era cómo era posible que una mujer pariere un hijo de su propio padre. Y así ocurre. Aquí el incesto es mucho más frecuente y extendido que lo que cualquiera se puede imaginar, y realmente es algo bien doloroso y que tiene ribetes de perversión que no quiero es decir, no es necesario argumentar sobre ello, es terrible. Mirta, tú eres cubana, ¿no? Sí, yo soy cubana, yo vivo en República Dominicana desde hace 14 años, porque vine a trabajar acá a una revista política muy importante. Bueno, y lo que muchas veces pasa, me enamoré, me casé y me quedé, pero yo por supuesto tengo toda la relación con mi país. Tengo ya a mis 2 hijos conmigo, pero en este momento mi hija, por ejemplo, está en Cuba. Tenemos nuestra casa en Cuba, nuestra vida en Cuba, pero estamos asentados acá. Pero viajás a Cuba. Sí, cómo no, viajo a Cuba, sí, por supuesto. En ese sentido, ¿cuál es la situación respecto de esto que nos convoca a dialogar, de la mujer cubana respecto de la violencia? ¿Cómo es la situación? No, mira, en Cuba todo eso está, por supuesto, sancionado y se sanciona, lo cual no quiere decir que no exista. Sí. Claro. Pero no hay ninguna comparación entre, digamos, el número de feminicidios o la violencia en general contra las mujeres que tienen lugar en Cuba que la que tiene lugar en cualquiera otro de nuestros países, y por supuesto aquí. Allá, por ejemplo, ¿qué te digo? Yo hice unas encuestas hace algunos años y digamos que la violencia contra la mujer se daba y era reconocida como tal entre las gentes, pero no tenía los perfiles de pandemia ni siquiera de epidemia que tiene hoy. Hay algunos asesinatos, no se saben las cifras, realmente no se saben las cifras. En Cuba encontrar estadísticas es algo muy difícil, porque el Estado cubano tiene la idea o tiene la práctica de sentirse responsable por todo lo bueno y lo malo que ocurre, y cuando se trata de cosas malas, pues más o menos que se las disfraza y se las oculta, y yo no he podido nunca conseguir las cifras, como tampoco otros y otras de mis colegas, pero lo que sí te puedo decir que de ninguna manera tiene nada que ver con lo que aquí ocurre. De hecho, en Cuba el aborto es legal y prácticamente no hay casos de muerte. Los derechos reproductivos de las mujeres están garantizados totalmente de manera segura. Es decir, una muchacha que
no quiere tener o no puede o no tiene condiciones en este momento o el momento que sea para dar a luz, va a la unidad de salud. Y si es menor de edad, si es menor de 16 años, con la compañía de sus padres o de alguno de su papá o su mamá, y si necesita hacerse un legrado, pues se lo hace. Y en el caso de que sea mayor, no tiene ni que hacer eso. Ella va, no necesita firma del marido, ni autorización, ni nada. Ella va y sencillamente procede a hacer una interrupción. No, digo que seguramente esto ha disminuido sensiblemente los casos de mortalidad de mujeres. Ah, no, sí, por supuesto, no tiene ninguna comparación. Cuba es del país, y no el país de los países que tienen menor cifra de mortalidad materna, y todo eso se produce en términos seguros, igual que también de mortalidad infantil. Las cifras de mortalidad infantil de Cuba están en 5,6, 6 por 100.000 nacidos vivos, que es de las cifras más bajas de toda América Latina. Y también el hecho que te preguntamos esto porque acá en Argentina se va a empezar a discutir, te cuento, Mirta, seguramente estás al tanto, proyectos para la despenalización del aborto. En Cuba el hecho de que el aborto sea legal y seguro y gratuito también ha hecho que se disminuya la cantidad de casos de mujeres que abortan, ¿no? Sí, por supuesto, muchas más que las que se desearía. Claro. Porque, ¿qué ocurre? Que también hay cierta superficialidad al considerar y saber que el aborto es un derecho, y algunas muchachas, algunas mujeres lo toman como si fuera un anticonceptivo. No toman las precauciones necesarias, a pesar de que hay todas las condiciones para tomarlas, y entonces ocurre que se embarazan inesperadamente, entonces sencillamente van y se hacen una interrupción. De manera que son mucho más las interrupciones que las deseables. Ahora yo no me acuerdo de la cifra de Cuba, pero me parece que era un 10 por cada 1.000 embarazos. Que es muchísimo. Sí, pero en comparación por ahí... Sabiendo que tiene todas las condiciones, que no tiene por qué. Claro, no tenía por qué. Claro, en realidad pero en comparación con la Argentina, por ejemplo, es que la situación es totalmente distinta, pero en realidad lo que hay que llegar es a evitar eso, precisamente. Claro, ¿no? acá se hacen como 3 por lo menos por día, y hay una mujer muerta por día. Te pregunto, Mirta, volviendo a Dominicana, te pregunto qué relación ves entre el conocimiento de las mujeres respecto de la necesidad de defenderse, de la capacitación respecto de su propia dignidad, y este aumento trágico de la violencia contra la mujer, de los asesinatos. Mira, eso es muy variado. Yo no tengo cifras ni tengo datos concretos, pero te digo que es muy variado. Yo he estado trabajando con organizaciones de mujeres, por ejemplo, que agrupan a mujeres de los campos, y ahí hay mucho interés en entender cuál es su propia realidad y en proceder a tomar medidas para vivir una vida distinta y más plena. Pero también, desgraciadamente, puedo decirte que tú sabes que la pobreza acompaña todos estos procesos. Claro. Y así como que ellas son las pobres son las que más se mueren, también las pobres son las que más se embarazan indeseadamente, y son las que más pierden el sentido de su dignidad y de su manera de ver la vida, de su sentido de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que ocurre respecto de eso. También se da, como se da en la Argentina, que como el aborto, si se da, se tiene que dar o caseramente, entre comillas, domésticamente, con todos los riesgos de infección, de muerte que puede producir eso. También la diferencia de clase social, es decir, hay clandestinidad en las capas medias y en la alta burguesía respecto del aborto. Mira, claro que sí, la alta burguesía y las mujeres pudientes se van a Estados Unidos, incluso se van a Cuba y hacen la interrupción. Las que se mueren son las pobres, y eso sí se ha estudiado y se ha denunciado sobradamente por periodistas feministas y no feministas, se ha denunciado por alguna gente, aunque les reitero, que el gran problema de este país es la tremendísima influencia que tiene la Iglesia Católica.
Claro. Por ejemplo, el año pasado, el año pasado se discutió la reforma, la modificación a la Constitución de la República. Sí. Y a pesar de grandes esfuerzos de toda la sociedad y de incluso encuestas que demostraban que la gente no estaba de acuerdo con un artículo que dice que existe la vida desde la concepción hasta la muerte, se aprobó y se incluyó en la Constitución eso, que consagra que no, que el cigoto, las células que se juntan ya son vida y que por lo tanto no se puede hacer. Y eso fue una batalla fortísima que metió en la Constitución esto de manera tal que hay sanciones para esto. Ahora está en discusión, como les decía antes, el Código Penal. Y en el Código Penal que está vigente, que se está ahora estudiando y modificando, se establecen 20 años de sanción para la comisión de un aborto, 5 si alguien la acompaña, la auxilia o le ayuda a la mujer a producir ese aborto. Se imaginará que es una monstruosidad. Claro que esa ley se burla, porque yo no he asistido a ningún juicio donde se esté condenando por esa ley, de manera que por esa es lo que establece el Código Penal. De manera que lo que está pasando es eso, que la gente sigue haciéndolo porque necesita hacerlo, sencillamente. No es cosa de otra cosa, sino de que la gente necesita hacerlo y lo hace. No por mucha ley, por mucha cosa que exista, pero es una situación de incertidumbre, de falta de derechos, de negación de los derechos humanos de esas mujeres, de falta de respeto y de consideración de las muertes que eso acarrea. En fin, es un estado realmente deplorable en materia de considerar a las mujeres sujetos de derecho. Muy bien, Mirta, para nosotros es un honor haber conversado contigo. Quedamos, por supuesto, recíprocamente a disposición de cualquier cosa que necesites de aquí, desde Radio Nacional Mendoza. Te mandamos un fuerte abrazo, Silvia y yo y todo el equipo de trabajo. Bueno, pues yo también saludo con mucha estimación a Radio Nacional y les agradezco por esta conversación. Gracias, un fuerte abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Mirta Rodríguez Calderón, cubana, viviendo en Dominicana, pero cubana, digamos, no cubana gusana, periodista, profesora universitaria, madre y maestra. Y feminista. Obviamente feminista, contando la tremenda situación de República Dominicana. de las mujeres en República Dominicana.